El lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 25 al 37. También hoy, 4 de octubre, la Iglesia recuerda la memoria de San Francisco de Asís. Francisco nació en Asís, Italia, en 1181 y fue hijo de un rico comerciante. Participó en la guerra entre las ciudades de Asís y Perugia y luego de recuperarse de una enfermedad, se sintió vacío e insatisfecho de la vida que había estado llevando. A los 25 años, estando en el templo de San Damián, Francisco oyó la voz de Jesús que le decía: «Francisco, repara mi iglesia, está hecha una ruina». Y a los 28 años, estando en la pequeña iglesia de la Porciúncula, escuchó otra llamada de Jesús que le pedía salir al mundo a hacer el bien. Francisco proponía un modo de vida en total pobreza y sencillez, y varios de Asís y alrededores se le unieron. Con su grupo formó la orden religiosa de los franciscanos, que pronto se extendió por Italia, Francia y España, y después fue reconocida por el Concilio de Letrán. Luego Francisco partió a Siria y Egipto a predicar a fin de convertir a los musulmanes, y al volver a Europa se dedicó a la vida contemplativa. A los 43 años recibió los estigmas, es decir, las heridas de Cristo en su cuerpo, y el 3 de octubre de 1226, a los 45 años de edad, falleció. Francisco es sin duda uno de los más grandes santos de la Iglesia Universal. Retomemos ahora nuestra lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El letrado contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Bien dicho, haz esto y tendrás la vida». Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le dijo: «Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: «Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: «El que practicó la misericordia con él». Y le dijo Jesús: «Anda y haz tú lo mismo». Recordemos que Jesús está atravesando Samaria, que era un territorio hostil para los judíos. Y entonces un letrado legista o conocedor de la ley le hizo una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Y de qué se trataba la prueba? Al letrado le preocupa que la ley de Moisés se observe siempre y en todos sus términos, y quería estar seguro de que Jesús enseñaba lo que decía la ley. Y la pregunta que le hizo fue: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» La pregunta por la vida eterna es la pregunta por la felicidad total y absoluta. Y es la pregunta acerca de cómo volver a Dios, pues Dios es la plena y total felicidad. Pero, como nuestro futuro depende de lo que decidamos y hagamos en el presente, la pregunta es: ¿qué hay que hacer en el presente para volver a Dios y ser plenamente feliz? Ante esta pregunta, lo que hace Jesús es repreguntar diciéndole: «Tú que conoces bien la ley, ¿qué está escrito en ella? ¿Qué lees en ella?» Para Jesús la respuesta a esta pregunta se encuentra en la ley de Moisés. Y ya sin mucho que debatir, el letrado respondió lo que esperaba que respondiese Jesús, y le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». La respuesta del letrado es la respuesta cristiana.
es lo que enseña la Iglesia. Es lo que los cristianos, nosotros, hemos aprendido de las enseñanzas de Jesús. Tengamos presente que Lucas escribió su obra en torno al año 90 después de Cristo, y su evangelio es una especie de catecismo para la instrucción de la Iglesia. ¿Y por qué lo que dijo el letrado es una respuesta cristiana? Porque si bien lo dicho por el letrado se encuentra en la ley, no todo se encuentra al mismo nivel, así como lo afirma el cristianismo. La primera parte dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Este es el primer mandamiento, el mandamiento más importante del judaísmo. Se le llama el Shema, pues Shema significa escucha Israel. Pues así es como empieza el primer mandamiento. Escucha Israel, el Señor es tu único Señor, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema es como el Padre Nuestro para los judíos, es su oración diaria y principal. Y sin duda, para quienes seguimos a Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas es lo que debemos hacer siempre. Pero la segunda parte, amar al prójimo como a ti mismo, si bien también se encuentra en la ley, en Levíticos 19:18, se trata de una norma secundaria que dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta norma se limita a los hijos del pueblo de Israel. Lo que enseña Jesús y el cristianismo es que esta norma secundaria de la ley de Moisés es sumamente importante y está al mismo nivel que el primer y principal mandamiento. Por eso, ante la respuesta del letrado le dijo: bien dicho. Si preguntas qué debes hacer para heredar la vida eterna, esto es lo que hay que hacer. Haz esto y tendrás la vida. Es decir, lo que nos dará felicidad total es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces Lucas pasa a enseñar qué es lo que significa prójimo y nos cuenta una parábola de Jesús que solo se encuentra en su evangelio y que se conoce como la del buen samaritano. En castellano, la J y la X pueden ser intercambiables como en México, o Texas, o Texas, o Jimena. Y por tanto el prójimo es el que está próximo a uno, cerca, al lado de uno. Es necesario aclarar quién es el que está próximo a uno, porque la ley de Moisés sostenía que el prójimo es el miembro del pueblo de Israel que se encuentra en necesidad. Y Jesús va a enseñar que el prójimo es todo aquel que se encuentra en necesidad, aunque sea extranjero y aunque sea tu enemigo. Y entonces Jesús cuenta esta parábola para responder a la segunda pregunta del letrado. Y le cuenta la historia del hombre, sin duda un judío, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en lo alto de las colinas de Judea, y Jericó es un oasis que se encuentra a la base de esas colinas, en el desierto del Mar Muerto. El camino era muy transitado, pero era peligroso, más aún si se caminaba solo debido a las fieras salvajes y a los asaltantes de caminos. Resulta, dice el texto, que al bajar cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo morieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Entonces dice Jesús que pasaron a su lado dos personajes típicos de Israel y que conocían lo que decía la ley a la perfección. Primero un sacerdote que al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita. Un levita es una especie de clérigo menor que ayudaba en los servicios del templo. También éste llegó a aquel sitio, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Estos dos personajes sabían la ley, y sabían que debían amar al prójimo. Pero una cosa es lo que saben, y otra cosa es lo que hacen. Lo que te da vida eterna y felicidad total no es lo que sabes, sino lo que haces. Entonces dice Jesús que pasó un samaritano por aquel camino. Recordemos que Jesús está en Samaria, en territorio extranjero, y que los samaritanos son enemigos de los judíos. Entonces, al ver al judío medio muerto, dice el texto que el samaritano llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él
y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. El gesto del samaritano fue encomiable. Primero nos dice que al verlo herido, en esas condiciones le dio lástima, se conmovió, se llenó de compasión, se puso en su lugar y sintió con él. Debemos compadecernos ante la necesidad del prójimo y ponernos en su lugar. Luego lo curó echándole aceite y vino, después lo puso sobre su propio caballo o mula y caminó junto a él hasta Jericó. Lo llevó a una posada en donde lo cuidó y por último no solo cubrió los gastos del judío, sino que ofreció a su vuelta pagar lo que faltase. Al terminar la parábola, Jesús le preguntó al letrado: ¿y cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Siendo el letrado un judío, sabía que la ley decía que el prójimo de un judío era solo un judío. Pero ante la claridad de la parábola que le contó Jesús, el letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. El letrado pues se rindió ante las enseñanzas de Jesús y aceptó que el prójimo no solo es aquel que te es afín, sino todo aquel con quien te cruzas en el camino de la vida, aunque no sea tu amigo, ni de tu condición, ni de tu país, ni de tu raza, ni de tu religión. Y Jesús concluyó su enseñanza diciéndole: anda y haz tú lo mismo. Es decir, si quieres heredar la vida eterna, si quieres ser verdaderamente feliz, ayuda, atiende, sirve y haz por aquel que sabes que está en necesidad. Y en torno nuestro hay mucha gente necesitada de todo tipo, que está herida por la vida, no solo económicamente, sino también física, afectiva y espiritualmente. Como seguidores de Jesús debemos hacer el bien sin mirar a quién y dar una mano a todos con quienes nos encontremos, en la familia, en el trabajo, en las actividades, en la calle. Luego, si queremos tener una vida plena, hay que poner a Dios al centro de nuestro corazón y ayudar a todo aquel con quien nos topamos en la vida y que esté en necesidad. Pidámosle pues a Dios que nos dé un corazón compasivo, que se conmueva ante las necesidades de los demás y nos empuje a hacer algo por ellos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.